Muy bien, ilustres maestras. Estamos nuevamente en esta sesión. Espero que sea realmente significativa, recordando lo que comentó, y ya se los he dicho, el profesor, bueno, psicólogo educativo, llamado David Ausubel, donde llegó a decir que el aprendizaje debe de ser significativo. Y a través de eso, del aspecto significativo, va de la mano con lo que precisamente les he comentado. Los tiempos de la educación no es el mismo tiempo social. Y también el docente no envejece. Como les había dicho, la característica de la metafísica, que lo fundó Aristóteles. Aristóteles por ahí le llamó la filosofía primera. La metafísica que estudia el ser en cuanto que ser, es decir, ¿qué hay detrás de una persona metafísicamente hablando? La maestra Janet, ¿qué está detrás de ella? Su alma, sus ilusiones, su pensamiento, algo que no se ve. Eso es metafísica, ¿no? Por lo tanto, es importante no perder de vista eso, que el docente no envejece, para empezar. Y a través de eso va a dar siempre el abordaje. Inclusive voy a terminar el día de hoy con una pequeña carta de una niña que le escribió a su profesora. ¿Se acuerdan? Por ahí viene una historia donde la niña le dibujó una luna a su maestra. Por ahí tenía un problema de motricidad y nos hace recordar, en efecto, por ejemplo, un profesor prusiano que llevó a cabo su práctica docente de manera magistral, se llamó Immanuel Kant. Immanuel Kant tenía el tórax hundido, caminaba y era muy bajito, tenía ojos azules. Él lamentablemente le dio la enfermedad, una enfermedad triste, que empezó a perder la memoria. Imagínense esa enfermedad, qué triste, ¿no, maestras? Perder la memoria. ¿Qué hacía Immanuel Kant? Anotaba en un papelito todo lo que hacía en la clase para no volverlo a repetir al otro día. Lo dejaba en donde quiera, en la cocina, en sus sillas de madera muy rústicas, en mesas de madera, ahí dejaba pequeños papelitos para recordar precisamente qué es lo que había hecho de él, ¿no? Perdió la memoria Manuel Kant, pero nos dejó ese testimonio, al igual que la profesora, que ahorita les voy a enseñar la carta para finalizar esta clase, de ese testimonio de la alumna. Dígame que en algún momento, estoy seguro que ya se ha hecho, se acerque una alumna, un alumno con la maestra María o la maestra Janet y diga, gracias a ti he comprendido la vida, ¿no? Gracias a ti he sabido sobre esto. Gracias a la maestra María no me engañan en la tienda, no me engañan en el supermercado, sé aplicar las matemáticas, no sé hacer esto, no lo sé, no lo sé. Muy bien, vamos ya con la tercera sesión del profesor César Bona. Lo ha comentado, en efecto, que él no es un profesor extraordinario. Nos recuerda mucho esa frase de un pensador de la Edad Media del siglo XIII, que fue militar, estuvo en las cruzadas, que fue una guerra totalmente defensiva, no ofensiva, como ahorita está en Ucrania con Rusia, una guerra defensiva. Él fue soldado llamado Francisco de Asís. Claro está, alguno dirá, oye, profesor, es San Francisco de Asís. En efecto, los franciscanos llegaron a América a partir ya de lo que fue la época de la colonia en México. Precisamente a través de esta vida del propio San Francisco de Asís, nos comenta precisamente lo siguiente: haz lo extraordinario y cuando te des cuenta, tu vida será una vida extraordinaria. Lo que dice Francisco de Asís, no lo sé. Por lo tanto, César Bona hace lo que hace todos los profesores, dar clases. ¿Tuvo por ahí algún problema? ¿Por qué? Porque hizo actividades que no iban acorde a un diseño curricular en el aula. Y eso provocó que el director se enojara con él y perdiera su trabajo. Pero actualmente ha escrito libros, estudió filología clásica, en efecto, el estudio de las palabras, filología, y también por ahí tiene un posgrado, etcétera, ¿no? Entonces nos va a dejar esto de la emoción de aprender, ¿no?
Es como el primer día. Ustedes recordarán, maestras, el primer día que dieron clase. ¿Cómo se sentía su corazón? Metafísicamente hablando, a todo lo que da. ¿Se recordará el primer día de clase que hicieron? ¿Anotaron a lo mejor una palabra en el pizarrón que no era o que sí era? ¿No? ¿No encontraron el salón el primer día de clases? ¿Qué le dijo un alumno? ¿Que eran también estudiantes? O no sé. ¿Recordarán el primer día de clases cuando iniciaron? Si alguien me dice, oye, profesor, siento, me siento nervioso, nerviosa porque voy a dar clase. Ah, señal totalmente afirmativa que tienes vida todavía, ¿no? Ya le digo, oye, profesor, no sentí nada. Oh, cuidado, cuidado, cuidado con eso. Cuidado. Algo está pasando ahí. Cuidado con eso, ¿no? Bien, vamos a entrar ya en materia. También quiero que participen porque esta lectura ya la revisaron, estoy seguro, ya leyeron y demás. Y por el cual es importante. Veo hacia este lado porque tengo mi celular con el cronómetro. Recuerden que Zoom tiene 40 minutos nada más para no perderla. Tengo que llevar el cronómetro. Sin fin de artilugios, ¿no? Sin fin de artilugios. Muy bien, prosigo. Ok, perfecto. Primera tesis. Aquí precisamente tenemos uno de los testimonios que se da precisamente en el aula. Ustedes lo leyeron ya. Precisamente la inocencia de la vida. Y con base a este argumento, les voy a contar la siguiente historia. Hubo un profesor que fundó una universidad, ya se los conté, en el 387 antes de Cristo. Fue la primera universidad occidental. Tenías que, ¿qué enseñaban ahí? Enseñaban geometría. De hecho, había un letrero que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. Así estaba el letrero que decía ahí. Me parece que la maestra María, si pudiera entrar muy bien, que nadie entre aquí si no sabe geometría. Había un letrero, imagínense, mamá, yo no sé geometría, no puedo entrar. Pues sí, fue la primera universidad, curioso, que aceptó a esclavos. Recuerden que en el mundo griego a nivel educativo había dos características del ciudadano. Recuerden que la palabra civis, civis, como se escribe, se pronuncia civis en latín, significa ciudad. De ahí viene la palabra ciudadano, ¿no? Había dos características de la civis. Uno eran los civis, los ciudadanos, que tenían derecho a ir a la escuela, etcétera. Y había otro tipo de personas que le llamaban metecos. Metecos significa en griego extranjero, el extraño, el que no tiene derechos. Eso fue un caso precisamente aquí que va a surgir. Vamos a hacer un poco el tema del racismo, que lo comenta muy bien este profesor. Metecos, el que no tiene tierra. Y en efecto, en esta universidad aceptaban a metecos, llegaban a estudiar, había mujeres, como muy bien lo comentó la maestra María, a lo largo de la propia historia la mujer no ha tenido derecho para hacer, para aprender. Las mujeres, curiosamente en el mundo griego, las mujeres tenían mayor libertad siendo solteras que casadas. Cuando ya se casaban, pasaban a ser propiedad del esposo. De ahí viene el concepto que se va a llamar pater familia. Pater familia. Eso se prolongó más allá hasta el siglo XIII con el Código Alfonsino. En efecto, ilustre maestra María. Hasta ahora, ¿no? El siglo XIII surgió lo que se va a llamar el Código Alfonsino, donde viene el concepto de matrimonio, que Hasta la significa, fecha somos más libres solteras que casadas. en efecto, sí, bueno, hay también puntos de vista, claro está, pero bueno, ya y la maestra Yané se mantiene también un poco ahí alejada y demás. Hay argumentos, hay opiniones. Recuerde que dijo Popper, la verdad es una opinión, ¿no? Bien, entonces en esta universidad
Voy para allá, para este argumento que les acabo de poner aquí, ¿no? En esta universidad se aceptaba metecos, eh, mujeres, ¿no? Se enseñaba geometría, filosofía, álgebra, lógica, organón, como se dice en griego, y precisamente el director de esa escuela escribió 36 obras, 36 libros que están constituidos en un solo tomo. En efecto, como muy bien comentó la maestra María, sepan cuántos, ¿no? Por ahí hay la editorial del propio Platón, 36 obras. Dentro de esa obra aparece una obra que se llama El Protágoras. El Protágoras. Protágoras fue un sofista que vivió en la época de Sócrates, ¿no? Por ahí vemos una pequeña mascotita. En la época de Sócrates, Protágoras iba rumbo a Sicilia en barco y se hundió el barco, tuvo un problema ahí terrible, se hundió el barco y no sabía nadar, no fue a clases de natación, imagínense, pobre Protágoras. Se hundió el barco y murió, tenía 70 años. Protágoras, curiosamente, recuerde que un profesor dentro de la práctica docente desde los siglos, un profesor, creo que ya se los había dicho, no cobraba por enseñar. Dígame aquí, profesoras, si ustedes cobran por enseñar. Me parece que la respuesta es muy obvia. Los anteriormente no le pagaban al profesor. Tú ibas a dar clase y no estaba permitido pagarle al profesor. Óigame, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, dígame, a ver, ¿qué me está diciendo? Sí, ¿cuál era la obligación del alumno? Llevarle al docente lo poco que tuviera en bienes materiales. Había alumnos que le iban, oye, profesor, te traigo una gallina, te traigo por acá frutas, te traigo por acá esto. No se le daba dinero. Los sofistas fueron los primeros que implementaron ese método, que cobraban por enseñar. Dígame ahora, si no un docente del siglo XXI no es sofista, cobra por enseñar. Oiga, mi profesor, somos sofista. En efecto, un sofista cobraba por enseñar. Ahora nosotros somos sofistas. Por supuesto que sí, porque no podemos vivir solamente del arte. No podemos vivir solamente del arte. Nada más haciendo un paréntesis, hablando de relaciones entre el docente y su familia. El primer profesor, que era Sócrates, que era un hombre feo, era panzón, cabezón, andaba descalzo por ahí en el ágora platicando, tenía una esposa bravísima, una mujer bravísima, llamada Jantipa. Jantipa le enojaba mucho porque en ese tiempo no era bien visto. Sócrates hablaba mucho, dialogaba en el ágora, en la calle, qué es la justicia, qué es el amor, qué es la esperanza, etcétera. Todo eso le provocó a su esposa Jantipa un enojo terrible. Y llegó un momento, ustedes lo pueden leer en la Apología, lo pueden leer inclusive en el propio La República, etcétera, del propio Platón, Genofonte, Memoria de Sócrates, etcétera. Llegó un momento que fue su esposo y le gritó en público, Sócrates, ¿qué estás haciendo? Vete a trabajar, porque Sócrates sabía hacer escultura, era escultor. Se enojó tanto su esposa que hizo un coraje terrible. Lo que no comprendía Jantipa en ese entonces es que en el siglo XXI nosotros nos íbamos a ganar la vida a través de ¿qué? De la palabra, a través de la voz, a través del sonido, como lo hizo Sócrates. ¿Se dan cuenta? Otra característica de este docente del siglo XXI, se gana la vida a través de la palabra. Bien, ahora bien, Platón, que escribió el Protágoras, que Protágoras fue un sofista que murió lamentablemente, se ahogó. El Protágoras dice y expresa el siguiente mito, el mito de Prometeo. ¿Qué pasa? En el mundo
en la historia, el ser humano precisamente fue creado por Zeus, pero una vez que fue hecho por los dioses el ser humano, estaba desnudo, característica que lo has comentado muy bien, maestra María. Llegamos solos al mundo. Estaba desnudo. Entonces, ¿qué pasó? Le pidió Zeus a Prometeo, al igual que otro ayudante que tenía, ve y reparte talentos al mundo para que puedan vivir los seres del mundo. Ahí viene el concepto de la diferencia, por eso voy con esta primera tesis. Ay, mamá, todos tenemos algo especial. Ahorita voy con eso. Nada más quiero regresar un poco. Entonces fue Prometeo, repartió talentos. A las fieras les dio fuerza, a los animales vegetarianos les dio velocidad, pero cuando llegó con el ser humano, ya no tenía talentos que darles, ya no tenía talentos. Entonces, ¿qué hizo Prometeo? Va al Olimpo, a ese lugar de los dioses, y le roba el fuego a Artemisa, Atenea, Minerva. Le roba el fuego y se los da a los seres humanos. El fuego, dentro de este mito, ¿qué significa? Es el conocimiento, la habilidad de aprender, la habilidad de corregir. Por eso la práctica docente, que es correcciones constantemente para este tiempo. Los dioses se enojaron. ¿Qué le hicieron a Prometeo? Lo llevaron encadenado a una piedra y lo dejaron ahí encadenado eternamente. ¿Qué pasaba con Prometeo? Como era inmortal, todos los días era devorado por los buitres y ese dolor se prolongaba eternamente. ¿Cuáles eran las características que tenía el pobre Prometeo? Es que ese dolor siempre estaba y estaba agotadísimo, pero no podía morir. Por eso actualmente se le llama el complejo de Prometeo en este siglo XXI. Estamos muy cansados, pero seguimos trabajando. El mito de Prometeo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó precisamente? ¿Qué pasó con el tema de los hombres? Hablando en términos genéricos, por supuesto que sí. ¿Qué pasó? Pues, como no podían convivir, no podían estar juntos, Zeus intervino e inventó la política. Por lo tanto, la política, ¿qué es? El arte de la convivencia, la polis. Y desde ahí, según el mito de Prometeo en el Protágoras de Platón, todo el mundo debe de ser distinto. Por lo tanto, en esta primera tesis del profesor César Bona, nos habla de la diferencia en este pequeño testimonio de un niño que encontró, no sé si vieron la lectura, encontró precisamente a otro niño, ¿no? Que tenía por ahí una dificultad, ¿no? Genética, pero precisamente desde esa inocencia del niño contestó correctamente. Hola, muy buenas tardes, maestra Lucía, bienvenida. Contestó precisamente desde esa parte. ¿Qué significa esto? Que también lo que nos dice César Bon es que llevamos una losa de prejuicios, llevamos una losa que pesa mucho el docente, ¿no? Que pesa bastante. Por ejemplo, yo en su momento, cuando he dado historia de las religiones, muchos alumnos me dicen, oye, profesor, pero si alguien no es de esta religión, ¿lo podemos aceptar en el aula? Les he dicho, claro que sí, porque el aula de clases, la característica que tiene es que es una gran diversidad de ideas, de comportamientos, de preferencias. Por supuesto que sí. El mito de Prometeo de Protágoras nos dice dos cosas importantes para nuestra materia desde la óptica, tomando la analogía de César Bona. Primero, estamos cansados, estamos agotados. Dos, debemos de entender que la característica de la sociedad es la diferencia.
Somos iguales ontológicamente, por supuesto. Todos somos seres humanos. Bueno, algunos son menos, ¿no? Pero bueno, todos somos ontológicamente humanos, ¿no? Entonces, esto es precisamente, curiosamente, si no hubiera esa diferencia, no pudiéramos distinguir quiénes son las personas. Bien lo comentó el niño, ¿se dan cuenta? El niño lo dijo. Si no hubiera diferencias, ¿cómo distinguir entonces? Ahí está. Por eso piensen, ilustres maestras, para la práctica del siglo XXI. Realmente lo que estoy haciendo me ha generado tanto agotamiento que ya no tengo posibilidad de pensar correctamente. O como le pasó al profesor Immanuel Kant, que perdió la razón. Qué triste realidad, ¿no lo creen? Muy triste. O a lo mejor como este libro que se llama Martes con mi viejo profesor. No lo sé. Entonces, eso es parte de este abordaje de la primera tesis. Recuerden, esta lectura, sabrosa lectura, como si fuera unos tacos al pastor, como si fuera una barbacoa un domingo a las 2 de la tarde. Qué rica lectura. Muy bien, ilustres maestras, ya sé que sueno como si fuera un disco de RBD versión 2004, el reencuentro, ya sé que voy a sonar así como un disco rayado, pero tomemos un pequeño momento, volvemos a entrar, le damos ya la cordial bienvenida a la maestra Lucía, espero que todo esté bien, ahorita hablamos con ella y nos vemos en un momento, ¿qué les parece?